Hola a todos, vamos ahora con lo que sería una introducción básica a la prevención del delito, lo que se ha visto ya en el tema primero, pero en esta ocasión pues destacando los aspectos fundamentales, ¿no? Los aspectos esenciales de la prevención desde un punto de vista pues más multidisciplinar o interdisciplinar. En definitiva, y partiendo de lo que sería pues la noción básica, ¿no? El concepto de prevención al que alude Naciones Unidas en el año 2002, pues se entiende, y leo literalmente, que la prevención del crimen tiene la consideración de primer imperativo de justicia, ¿vale? Fundamental esa frase, comprendiendo dicha acción como el conjunto de aquellas estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos. ¿Vale? Es decir, efectos perjudiciales, ya sea sobre los individuos o sobre la sociedad en general, incluido pues esa lesión o ese daño más abstracto como sería el miedo, ¿vale? Así como influir en sus múltiples causas. ¿Qué es lo que nos interesa o que llama especialmente la atención de esta definición, ¿no? Que a principios del año 2002 pues efectúa Naciones Unidas? Bueno, pues básicamente sería el interés por reducir la tasa de criminalidad, ¿vale? Es decir, el conjunto de estrategias encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos, ¿vale? Y también el hecho de influir en las múltiples causas que intervienen en la producción de esos delitos. Es decir, no interesa solamente la reducción de la tasa, porque decir que efectivamente disminuir las tasas de incidencia del delito, eso es admisible. Ahora, erradicar el delito, eso no sería posible, ¿vale? Entonces, no interesa solamente lo que sería la disminución de las tasas de incidencia del delito, sino también el influir, y ahí es donde actúa la prevención, en influir en los factores desencadenantes de esas conductas, ¿vale? Es decir, en los factores de riesgo. En este sentido, pues bueno, hay una necesidad básica de considerar la prevención desde una forma integral, es decir, desde distintas disciplinas de conocimiento, desde distintas ramas de conocimiento, como pudieran ser pues el derecho, la psicología, la criminología, la sociología, etcétera, etcétera. La orientación no solo a la disuasión del delito, sino también a la detección e intervención sobre la génesis y factores de riesgo, ¿vale? Es decir, a mí no me interesa solo disuadir a efectos de que una conducta típica antijurídica, culpable y punible, no se lleve a cabo, sino efectivamente dar un paso previo, es decir, ir antes, ¿vale? Y actuar sobre la génesis de esos delitos. En este caso, bueno, pues podemos destacar, si nos vamos a lo que serían los medios de control social que conocemos en criminología, pues tendríamos de tipo formal y de tipo informal. En este caso, pues sabemos que si efectivamente los medios de control social de tipo informal han actuado correctamente, pues no es necesario, ¿no?, que actúen esos medios o mecanismos de control social más formal. Dicho en otras palabras, si a nivel familiar, a nivel escolar, se hace un papel adecuado en cuanto, pues bueno, esos menores viven en un ambiente funcional, no desestructurado, hay un apoyo escolar, ¿vale? Los vínculos sociales con los iguales son también correctos, idóneos, ¿vale? Se favorece pues la asistencia a clase, el que no haya absentismo, ¿vale? Al final son factores de protección de cara a inmiscuirse en esa trayectoria delincuencial. Si favorecemos todos esos factores, pues bueno, pues lo que estamos haciendo es reducir la posibilidad de que ese menor pues, se adentre en esas carreras delincuenciales. Entonces, actuar sobre la génesis no solo en prevención de los factores de riesgo, sino también en favorecimiento o promoción de los factores de protección. Y además, en última instancia, pues hablamos también de esa reducción de efectos perjudiciales sobre los afectados. En definitiva, el delito afecta no solamente a las partes directamente involucradas, sino también tenemos víctimas indirectas, tenemos también la sociedad, ¿no?, en su conjunto, que en muchas ocasiones también es damnificada, ¿vale? Pues en estos casos interesa no solamente prevenir la victimización, especialmente en lo que serían colectivos de especial vulnerabilidad, sino también prevenir esa revictimización en personas que ya han sido objeto de un proceso previo de victimización. Un ejemplo característico de evitar esa revictimización o un proceso de victimización secundario sería, por ejemplo, tras la interposición de una denuncia, ¿vale? Imaginamos un supuesto de violencia de género en el que, bueno, una vez presentada la denuncia, la mujer tiene que ir a los juzgados y, bueno, el que era el varón pues también está presente, ¿vale?, en la administración.
Bueno, pues entre ellos, pues a lo mejor puede surgir alguna discusión o que incluso ella lo vea, ¿no? Cuando realmente sabemos que tiene que haber cierta separación a la hora de testificar, a la hora de acudir, bueno, pero imaginemos algún supuesto hipotético que puede darse en el que realmente estas medidas pues no se lleven a término de manera adecuada, ¿vale? Entonces pues la mujer lo que haga es revivir esos acontecimientos. O en el momento incluso de la interposición de la denuncia, el funcionario de turno en ese momento pues que bueno, no actúe con la suficiente pericia a nivel profesional, ¿no? Y lo que haga es favorecer esa revivencia de esa situación traumática. Cuando ya sabemos que además esa revivencia de las situaciones traumáticas pueden generar incluso secuelas más agudas, ¿no? Que las experimentadas en un primer momento. Aquí tenemos lo que sería una estructura general de la prevención de distintas disciplinas, ¿vale? Concretamente, pues los que hemos destacado serían la criminología, ciencias jurídicas y ciencias de la salud. Desde la criminología, pues destacamos la prevención centrada propiamente en la conducta delictiva y la prevención de la victimización, ¿vale? La prevención de la conducta delictiva, incidencia, lo que hemos dicho, en esos factores de riesgo y además promoción de esos factores de protección. Y prevención de la victimización fundamentada en evitar el ser víctima de ciertos hechos antisociales, en definitiva que sean delictivos, en este caso cuando hablamos del punto de vista más jurídico, y evitar esos procesos de revictimización. E igualmente también personas indirectamente damnificadas, ¿no? Como pudieran ser víctimas indirectas del delito o pudieran ser los testigos. Desde el punto de vista de las ciencias jurídicas se alude a una doble prevención, lo que sería la prevención general y la prevención especial. Y además dentro de cada una de ellas diferenciamos la prevención positiva y la prevención negativa. La prevención general de tipo positivo, ¿vale? De tipo positivo, bueno, es el respeto por las normas socialmente establecidas. Y la prevención general de tipo negativo es la disuasión. Es decir, si yo sé que una persona, yo como ciudadano, sé que una persona delinque y tiene una consecuencia jurídica, ¿vale? Pues eso me disuade de que yo haga una conducta similar por los efectos que ello conlleva. Si nos vamos a la prevención especial, igual que la prevención general es para la sociedad en su conjunto, la prevención especial ya se aplica al sujeto concreto. Podemos decir que pasamos de la prevención general a la especial, pues a partir de la comisión de ese hecho ilícito, ¿vale? Donde ya la prevención especial lo que hace es actuar sobre un individuo en particular. Cuando se actúa sobre ese individuo particular, y si nos vamos a lo que expresamente refiere el artículo 25.2 de la Constitución, sabemos que las penas y medidas de seguridad estarán orientadas a la reinserción y reeducación social. Bien, cuando nos vamos nuevamente a lo que es prevención especial, la negativa sería precisamente la sanción, la consecuencia que yo impongo a ese individuo por la conducta que ha realizado, ¿vale? Por ejemplo, una privación de libertad. En cambio, cuando nos vamos a la prevención especial de tipo positivo, esa sería propiamente la que comulga con el 25.2, es decir, una persona ingresa en prisión, pero no para permanecer ahí aislado del exterior, sino para que efectivamente se le puedan dar esas herramientas, esas intervenciones, ¿no? Para poder hacer cambios a nivel pues, comportamental, ¿no? Traducidos a nivel finalmente de conducta. Pues precisamente esa es la prevención especial de tipo positivo, el conjunto de herramientas que yo aporto a ese individuo de cara a que no reincida y se reinserte socialmente, ¿vale? Sea trabajo, sean talleres, sean intervenciones más específicas dependiendo del tipo delictivo, etc. Y cuando nos vamos a las ciencias de la salud, bueno, pues de las ciencias de la salud siempre se ha diferenciado lo que sería la prevención primaria, secundaria y terciaria, aunque en la actualidad las denominaciones vienen a ser prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada. La prevención primaria universal sería aquella destinada a toda la población en su conjunto, mientras que la prevención secundaria o selectiva, ¿vale? Ya se hace sobre un grupo diana. ¿Vale? Ya actúo sobre un colectivo más o menos delimitado, donde de cara a la observancia de esos primeros síntomas es imprescindible la realización de un diagnóstico precoz y de una intervención temprana de cara a que no se agudice esa sintomatología y se cronifique. ¿Vale? Por ejemplo, puedo actuar, ¿vale? En población juvenil, en institutos, donde se ha visto una elevada tendencia de los menores a realizar juegos en línea vinculados con lo que serían las apuestas.
¿vale? Es decir, pues ya se están primero viendo pues lo que son los primeros enganches, ¿no? Entre comillas, esa mayor frecuencia de juego, esa necesidad de juego, pues bueno, pues vamos a evitar que eso se convierta en lo que es un juego patológico, ¿vale? Y que se cronifique. ¿Vale? Pues eso sería, por ejemplo, una prevención secundaria, una población diana. Y la prevención terciaria sería a posteriori, ¿vale? Que muchos autores la identifican con lo que sería el tratamiento propiamente, ¿vale? La prevención terciaria sería pues evitar las consecuencias, pues bueno, más negativas o más discapacitantes una vez que ya se tiene esa patología, por ejemplo, en el caso del juego patológico, ¿no? Yo ya sé que esta persona pues presenta un diagnóstico de ludopatía, pues lo que quiero evitar es que, bueno, pues eso siga dañando no solamente a su persona, sino también a su entorno familiar, laboral, etcétera, etcétera. Sería un poquito, pues, esa intervención o incluso puede hablarse de rehabilitación en ese sentido. Hemos definido en mayor medida lo que es la perspectiva jurídica, la perspectiva más de la ciencia de la salud y volvemos a lo que sería la criminológica, que es la primera opción que nosotros hemos visto previamente, ¿vale? Hablando de una aplicación tripartita de los programas de prevención al ámbito criminológico victimal, diferenciamos, pues, programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, estamos uniendo lo que sería la visión más criminológica con la propiamente psicológica. Entonces, la prevención primaria es para todos los ciudadanos, ¿vale? Donde la base sería neutralizar esas causas, esos factores que favorecen o precipitan la criminalidad, ¿vale? La creación también de esas condiciones idóneas, en definitiva, la promoción de los factores de protección a nivel político, de política criminal, ¿no? A nivel de educación, a nivel de calidad de vida y con actuación a largo plazo. No es necesaria una actuación inminente. ¿Por qué? Porque ni vemos los primeros síntomas, ni es necesario hacer una intervención, rehabilitación, etc. Programas de prevención secundaria. Ya es una aplicación más selectiva. ¿Os acordáis que hemos dicho de grupos diana hacia grupos específicos, donde se empiezan a dar esas primeras manifestaciones del problema. Y los efectos tienen que ser a corto y medio plazo, porque sabemos que, bueno, que los síntomas pueden conllevar que eso se cronifique, ¿vale? Por ejemplo, intervenimos también en institutos con jóvenes pues, que están empezando pues, relaciones entre ellos, ¿vale? Las primeras relaciones de noviazgo. Pues bueno, vamos a trabajar el tema de las masculinidades, el tema del respeto entre las partes, el tema de cómo comprender una relación, cómo se manifiesta el amor, etcétera, ¿vale? Para que en ningún caso eso sea disfuncional. Y finalmente lo que serían los programas de prevención terciaria, ¿vale? Ya propiamente lo que sería una intervención más tratamental, una rehabilitación de cara a esa recuperación o por lo menos mantenimiento, que no vaya más, evitar repeticiones futuras o disminución de los daños y disminuir el riesgo de reincidencia desde el punto de vista de la criminalidad, ¿vale? Aumentar la rehabilitación, resocialización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en el caso de ludopatía, ¿no? Que hemos puesto antes, en el caso del juego patológico, bueno, pues a lo mejor se puede vincular la ludopatía con tipos delictivos relativos al patrimonio y orden socioeconómico, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues vamos a evitar que ese sujeto, si ha cometido un delito de estas características, pues vuelva a reincidir. ¿Cómo? Aplicando las medidas necesarias desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penitenciario. En cualquier caso, y ya a modo de resumen, ¿cómo se entiende la prevención victimal, ¿no? La prevención victimal, ¿qué sería? Pues la aplicación de un conjunto de medidas modificativas del entorno y estilo de vida del sujeto, ¿vale? Es decir, víctimas reales, víctimas potenciales, ¿no? Cuando decíamos el caso de esas relaciones entre los menores, ¿vale? Pues la chica o una de las partes puede ser víctima por parte del otro, ¿vale? O en el caso de la chica por parte del chico que a largo plazo pues haya una violencia de género, con el objetivo de restringir al máximo las oportunidades delictivas, ¿vale? Importante que a la hora de intervenir, no solamente tengo que intervenir con el sujeto particular, sino también con el entorno o hacer modificaciones a ese nivel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que está en prisión que está cumpliendo una pena por tráfico de drogas, ¿vale? Y además hay un consumo. Y yo lo que hago es que ese sujeto, cuando salga de prisión, ni le doy medios, ni le doy oportunidades y vuelve a la misma comunidad, ¿vale? Que es lo más probable, pues claro, la probabilidad de que vuelva a inmiscuirse en este tipo de acciones pues va a ser muy alta, ¿no? Entonces, en esos casos es verdad que es muy difícil pues separar, ¿no? O evitar que este sujeto vuelva a su comunidad. ¿Qué es importante? Pues es importante haber trabajado bien lo que son las habilidades personales,
la capacidad para decir no a ciertas acciones, la asunción de riesgo de una manera pues bueno, tolerable, ¿vale? Y en definitiva, pues que sea consciente de los efectos que pueden llevar sus conductas. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.